y vamos a hablar un poco del uso de HL7 Fire enmarcado en el gobierno de datos. Comienzo haciendo una breve introducción de HL7, seguramente lo hicieron previamente Fernando y César. Eh, Repito, somos una organización internacional que desde 1987 se dedica al desarrollo de estándares de interoperabilidad de información para el sector salud. Recordemos que no hay un único estándar HL7, de hecho hay más de 372 especificaciones, digo más porque dejé de contar en 372 hace algunos años. La mayoría de estas se agrupan en tres grandes familias: HL7 versión 2, HL7 versión 3 y CA y HL7 Fire. Muchos de estos estándares o de estas familias son ISOs. Tenemos actualmente filiales en 41 países y regiones activos. Fíjense que tenemos en este momento 15 países en Latinoamérica que son miembros de HL7, bien sea a través de la nueva regional HL7CAM o digamos como países independientes algunos otros. Tenemos más de 1.600 miembros en más de 55 países y más de 500 miembros corporativos, dentro de los que hay organizaciones como la Clínica Mayo, Johns Hopkins, Kaiser Permanente, Microsoft, Google, AWS, pero también actores locales importantes en cada uno de nuestros países. Y voy a comenzar con un concepto clave haciendo esta afirmación. Los hospitales se han convertido hoy en día en fábricas de datos. Fíjense ustedes que cada proceso, cada actividad dentro de la cadena asistencial requiere un input de datos para poder funcionar desde el proceso de admisión e incluso antes. Y cada una de estas actividades o cada uno de los procesos a su vez genera nuevos datos que le sirven a otras actividades dentro del proceso o dentro de la cadena asistencial para cumplir con su misión, para ejecutar sus funciones. Y continuamente estamos generando un volumen importante de información que debemos distribuir al interior de la organización e incluso debemos entregarle a otras organizaciones. Ya para el año 2011, IBM, en un informe que se llama Ganar, ganar o perder, perder en el sector salud, predijo que para el año 2015 la cantidad de información que se iba a mover en interoperabilidad entre las organizaciones iba a superar a los flujos de información del sector financiero y del sector comercial juntos. Y ese vaticinio que hizo en el 2011 se cumplió para el 2015. Y aún así percibimos que no está disponible toda la información que quisiéramos, porque obviamente es una enorme cantidad de data. Lo que hemos notado en muchos de los proyectos de implementación de estándares HL7 y principalmente HL7 Fire es que hay enormes dificultades para extraer información, para determinar cuáles son los sistemas fuente de los datos y dónde deberían estar disponibles. Y concluimos que en muchas de las organizaciones tenemos serios problemas de gobierno de datos que debemos empezar a resolver antes de poder compartir la información. Sin embargo, esto es muy difícil porque tener que esperar a resolver una deuda técnica del gobierno de los datos para después comenzar a resolver otra deuda técnica que tenemos, que es la interoperabilidad, puede llevar mucho tiempo. En resumen, ¿qué es este tema de gobierno de datos? Es cómo logramos que la visión de la organización, las estrategias y las metas organizacionales se cumplan y podamos hacer un uso eficiente de la información para tomar decisiones y lograr cumplir con esa estrategia organizacional. Y esto requiere en una primera instancia implementar políticas, adoptar estándares, fomentar la disponibilidad de los datos, no solamente el intercambio, mejorar la calidad de los registros, contar con aspectos de seguridad y aseguramiento de la información y empezar a determinar cuáles son mis fuentes de datos, cuáles son los propietarios de determinados conjuntos de información, qué medidas de seguridad vamos a tomar para garantizar la seguridad y la aseguranza de los datos y cuáles son los posibles usos previstos actuales y futuros. Y esto es un proceso complejo. Obviamente tiene una enorme cantidad de beneficios el adoptar gobierno de datos, pero a mí me parecen interesantes dos casos, particularmente aquí en Colombia. Uno tiene que ver con el cumplimiento normativo y no me refiero a si hay multas
o no hay multas. En el caso colombiano, dentro de los procesos de facturación en salud, hay interoperabilidad hace muchos años. Existen unos archivos electrónicos que se llaman los RIPS, Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud, que sirven como soporte para la factura. Y es, digamos, un estándar que diseñó el Ministerio de Salud y está funcionando hace 23 años. ¿Qué pasa cuando no cumplimos o cuando no tenemos un adecuado gobierno de datos? La información que estamos en capacidad de exportar tiene mala calidad. En el caso colombiano, lo más importante no son las multas, sino que cuando las organizaciones prestadoras entregan estos datos como parte de la facturación y los auditores médicos detectan inconsistencias, retrasan los pagos de factura. El término técnico que usamos en Colombia son glosas sobre las facturas. Y esto hace que los flujos de caja de las organizaciones no funcionen adecuadamente. Hay un caso muy interesante de una clínica en la ciudad de Cali que se llama Imbanaco. Ha estado varias veces en el ranking de las 10 principales clínicas y hospitales en Latinoamérica, que tiene una característica interesante. Durante muchos años fueron el hospital con el índice de glosas más bajo, es decir, con el índice de inconsistencias más bajo en las facturas. Y esto se debía a que tenían un muy buen gobierno de datos. El otro tema tiene que ver con la reputación de la organización. Y no me refiero a si tienes una cantidad de certificaciones o si tienes un software más caro que otras clínicas o hospitales en tu región. Me refiero que si tienes información valiosa, puedes conocer a tu paciente. Sabes qué enfermedades tiene, qué características tiene este paciente y puedes comenzar a tratarlo mejor y con una mayor oportunidad. Y los pacientes van a percibir eso. Van a percibir que hay un trato diferencial basado en datos y eso hace que tengas una mejor reputación frente a los pacientes que otros hospitales o clínicas en una región. Pensemos cómo es este proceso evolutivo y démonos cuenta, tratemos de clasificar nuestra organización en qué punto está. Entonces, digamos, algunas organizaciones aún son inactivas, digamos, frente a los procesos de datos, es decir, tienen software seguramente, tienen tecnología, pero no han comenzado ese proceso de transformación digital y están muy lejos de convertirse en organizaciones inteligentes. Es decir, desconocen el impacto en la organización de la calidad de los datos. Muchas son reactivas, entonces, aunque no hay roles específicos en los datos, lo que han hecho es adquirir una gran cantidad de soluciones para problemas tácticos y eso ha generado muchos silos de información dentro de la organización. Muchas se encuentran todavía en esta etapa. Algunas entienden que los datos son probablemente uno de los activos más valiosos de la organización prestadora, que las decisiones de los profesionales de salud están basadas en información, están haciendo medicina basada en evidencia y tienen datos objetivos para eso. Y ya hay unos compromisos muy fuertes a nivel de directivas, hay indicadores clave y hay métricas de operación y esto hace que logren empezar a alinearse los objetivos de la organización con los departamentos de TI y empiezan a centrarse en descubrir nuevos problemas, en analizar las causas y en tratar de solucionarlos. Y algunos que ya tienen programas avanzados de gobierno de datos y se están implementando son organizaciones que comienzan a optimizarse. Ya pueden hacer monitoreo de la calidad de los datos y tienen una serie de plataformas para monitorear su progreso respecto a esa madurez tecnológica. Pensemos en esto, salgámonos del contexto técnico y pensemos en algún modelo interesante de atención. Tal vez uno de los que ha tomado mayor relevancia en los últimos años es el modelo de atención en salud basada en valor o medicina basada en valor, que no es más que un modelo integral de atención que lo que busca es generar y maximizar el valor para el paciente a lo largo de todo el ciclo o de toda la cadena asistencial. Y esta atención en salud basada en valor tiene
6 pilares fundamentales, que contemos con cada vez más centros especializados, que podamos hacer indicadores y seguimiento de costos y desenlaces, algo muy difícil de hacer sin datos, que podamos hacer pagos integrados por tratamiento y no por evento, esto también requiere datos, que tengamos redes integradas e integrales de servicios de salud, a lo que es muy difícil si no logramos la interoperabilidad, y algunos temas de expansión geográfica. Lo he resaltado en rojo. Uno de los pilares es contar con un sistema de información. Ojo, no con un software, con un sistema de información. Y ese sistema, para poder facilitar el soporte de las decisiones, tanto clínicas como administrativas e incluso poblacionales, debe tener a su vez también 6 ejes fundamentales. Lo primero es que esté centrado en el paciente. En muchas de las organizaciones, y lo que hemos detectado en Colombia, es que a pesar que en el discurso decimos que la información y el proceso de atención está centrado en el paciente, los datos nos indican que seguimos centrados en la factura. Eso es algo que tenemos que resolver. Luego es que tengamos un lenguaje común que sea entendible por toda la organización. Esto no es más que usar estándares también. Y que esos estándares nos permitan registrar información heterogénea de todo tipo. O sea, tenemos datos objetivos, datos sistematizados de los protocolos de atención, preferencias del paciente, incluso temas de determinantes sociales de la salud sobre las que viven las poblaciones que están atendiendo en los hospitales. Luego necesitamos que los datos estén disponibles y haya acceso a la información en toda la cadena asistencial, que podamos hacer gestión del riesgo y seguimiento de costos. Y nuevamente he señalado en rojo un punto muy importante, es que podamos diseñar una arquitectura de información que nos permita registrar, extraer y analizar esa información con mayor facilidad. ¿Y qué es esta arquitectura de información? No es más que un concepto que utilizamos mucho en HL7, que es infraestructura. Y es que los datos hoy en día son diseñados no para dar respuesta a problemas particulares, sino para ser utilizados en entornos donde esos datos deben estar compartidos, porque lo mencioné al principio, en otros eslabones de la cadena asistencial son necesarios. Y esta infraestructura, que es la estructura de la información, digamos, se define muchas veces como el arte o una ciencia para facilitar la usabilidad, o en inglés no tenemos un término para traducirlo directamente, la encontrabilidad de la información. Es decir, en ese lago de datos o en los pantanos de datos que encontramos a veces, necesitamos poder detectar y encontrar la información. Por fortuna, tenemos un estándar que comenzó siendo un estándar de interoperabilidad, pero es un modelo tan consistente de información, es decir, las clases están tan bien diseñadas que nos facilita ese proceso de diseño de arquitectura, y es HL7 Fire, un estándar desarrollado por HL7 Internacional, que cumple además con muchas de las características que mencionamos. Puede estar sentado en el paciente, es un lenguaje común de información, facilita tanto el registro y principalmente el intercambio de información de todo tipo, y facilita la disponibilidad y acceso a la información. Y si lo analizamos desde las, digamos, 10 ejes fundamentales del gobierno de datos, o digamos, los 10 segmentos del gobierno de datos, nos damos cuenta que HL7 Fire cumple muy bien con muchas de estas características. Podemos integrar y hacer interoperabilidad de los datos, por supuesto, está diseñado originalmente para eso, pero nos ayuda a definir y entender nuestro modelo de datos para diseñar esa arquitectura, diseñar datos específicos, determinar cómo los datos están disponibles dentro de los flujos de operación. Algunos temas de seguridad y aseguranza de la información están contemplados también, algunas características básicas, no dentro del estándar, pero sí dentro de algunas recomendaciones de implementación. Podemos hacer gestión también de documentos y otro tipo de contenidos, definir cuáles son nuestros datos maestros, incluso las terminologías que utilizamos. Podemos utilizar algunos servidores, ojo, no como bases de datos relacionales convencionales, pero podemos construir, digamos, lagos de datos y sobre esos hacer análisis de datos. Muchas de las plataformas de nube ofrecen herramientas para hacer analítica de datos sobre repositorios Fire. Eso es bien interesante. Y hay una coincidencia, y es que las principales nubes tienen hoy en día herramientas, y gran parte de sus
soluciones para verticales de salud están basadas como núcleo fundamental en FHIR. Es decir, si miramos en Azure Health Data Services, el eje fundamental es FHIR. En el caso de Health Lake, que es la nube de AWS para salud, o perdón, el Workspace para salud, el eje fundamental es FHIR. Y lo mismo ocurre con Google y con Healthcare API. Podemos definir metadatos y podemos también empezar a registrar datos con mayor calidad gracias a las estructuras y semántica que nos ofrece el estándar HL7 FHIR. Este estándar, que en su última versión, liberada en mayo del año 2023, nos ofrece 158 tipos de recursos que no son más que clases de objetos con las relaciones establecidas entre sí para todo tipo de propósito. Entonces tenemos la clase o el tipo de recurso paciente, profesional de salud, condiciones diagnósticas, observaciones. Tenemos una enorme cantidad de clases con la que podemos jugar para construir o empezar a diseñar nuestra propia arquitectura de información de la organización. Estos recursos, que son una representación de un concepto, pueden utilizar sintaxis tanto JSON como XML. Existe también otro lenguaje que se llama RDF, que no tiene muchas implementaciones, pero además pueden, si se implementa utilizando una arquitectura tipo API REST, pueden identificarse dentro de una red para poder acceder a ellos y poder consumir o reutilizar estos recursos. Aquí hay un cambio de paradigma importantísimo frente al uso de los mensajes que tenían una vida muy finita, es como misión imposible. O sea, leímos el mensaje y 5 segundos después o 5 milisegundos después podemos destruirlo. Los recursos conceptualmente están hechos para ser reutilizados. Eso es muy interesante en el caso de muchos de los modelos de implementación de FHIR. Y esto está distribuido así, digamos, estos 158 tipos de recursos están distribuidos 30 en la capa fundacional, 29 básicos, donde están el paciente, los profesionales, las organizaciones, 47 clínicos, donde hay temas de medicamentos, donde hay temas diagnósticos, de procesos de atención, de manejo de órdenes, 16 financieros, con lo que podríamos hacer todo un ciclo de pagos de aseguramiento y pagos entre los prestadores y los aseguradores, y 36 especializados para temas de salud pública, investigación, seguimiento, control de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y además del modelo original de implementación, que es difícil a veces de comprender, que se llama el RIM, que tiene 6 superclases fundacionales, hay un patrón muy interesante en el registro de los datos, y es que nos permite para temas de analítica resolver 5 preguntas, el patrón que llamamos 5W. Es decir, oye, ¿qué? Todos los qués del proceso de información. ¿Qué le prescribieron al paciente? ¿De qué está sufriendo el paciente? ¿Qué servicios le estamos prestando? Todos los quién, no solamente quién es el paciente, sino tal vez quién es su familia, quiénes son las personas relacionadas, cuáles o quiénes son los miembros del equipo que están atendiendo al paciente, todos los cuándos, es decir, cuándo detectamos la enfermedad, desde cuándo le está sufriendo, cuándo atendimos al paciente, cuándo se generó la orden, cuándo se cumplió, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los dóndes. Entonces, ¿dónde lo estamos atendiendo? Desde en qué hospital, e inclusive poder saber en qué cama está en un momento dado un paciente, y todos los por qué, que resulta muy interesante para la trazabilidad. Oye, ¿por qué tenemos un resultado de laboratorio? Ah, porque hay una orden previa. ¿Y por qué hay una orden previa? Porque posiblemente el profesional de salud tuvo una primera impresión diagnóstica y decidió generar esa orden. Oye, ¿y por qué tuvo una impresión diagnóstica? Porque tenemos registros de los síntomas y problemas de salud que manifestaba el paciente. Y podemos tener, digamos, una trazabilidad muy importante si hacemos esto bien. Y esto nos permite, fíjense ustedes, desarrollar modelos complejos, es decir, relacionar el encuentro de atención con qué estaba percibiendo el paciente sobre su situación de salud, una anamnesis, y sobre cuáles son las observaciones y los diagnósticos de condiciones que realizó un profesional de salud, hasta temas prescriptivos, es decir, qué tipo de tratamiento decidió el profesional de salud sobre el paciente, y podríamos rastrear y construir modelos complejos. Hay un enorme, digamos, uso de hoy en día en FHIR, se ha extendido de la mera interoperabilidad a poder construir modelos comunes de información.
Lo que nos mostraba César hace unos minutos con las guías de implementación hace que hoy en día podamos tener artefactos computables mucho más sólidos que una tabla en Excel. Es decir, antes teníamos simplemente diccionarios de datos y era difícil percibir cómo se relacionaba ese diccionario con otros, digamos, elementos de información y dentro de los flujos de procesos. Hoy en día podríamos construir guías de implementación y existen, conozco más de, no sé, 275 disponibles en el índice internacional que está en fire.org. Y tenemos guías de implementación para oncología, para genómica, para, digamos, para problemas cardiovasculares, para una gran cantidad de cosas, y esos son modelos comunes de información. Inclusive se habla ya de bases de datos Fire. Ojo, no debemos confundir ni pretender que Fire es una base de datos, ni va a funcionar, digamos, si le hacemos sentencias SQL, aunque hay algunas herramientas que emulan SQL para acceder a datos Fire, las he visto, funcionan de maravilla. Pero podríamos tener repositorios de información, principalmente para asegurar la disponibilidad de los datos y la continuidad dentro de la cadena asistencial, y podemos desarrollar sistemas de información altamente distribuidos e incluso desarrollar aplicaciones móviles o cualquier tipo de modelo de aplicación tipo cliente-servidor. Esto tiene que ver con un tipo de implementación que se llama Smart on Fire. Eso es lo que les quería contar el día de hoy.